y cuando venció por siglos mil, brillando cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén. Qué bueno es encontrarme ahí. Bendito y alabado sea su santo nombre. Vamos a empezar el servicio de alabanzas para la gloria del Señor, hermano. Yo quiero que vamos a cantar de binario, vamos a usarlo muy constantemente, por lo menos mientras yo me pare aquí, para que aprendamos los signos de ese binario, ¿verdad? Del binario lluvias de bendición. Lo abrimos en el número 21, del binario lluvias de bendición, número 21. Cuando allá se pase lista. Vamos a tratar de aprender esos signos, recordarlos los que lo sabemos y cantarle al Señor. Son los viejos signos, los antiguos himnos que cantaban nuestros padres pentecostales, los genuinos pentecostales. ¿Verdad? Que el Señor nos dé la guianza de su espíritu para cantarle a Él, ¿verdad? Dice así: cuando la trompeta suene en aquel día, y que la alba entre la rosa cuando los llamados dejen a su y que ya cantará Israel, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo bendice en aquel día tinieblas te muestran y tu gloria encarnador impartirá. Cuando los llamados entren a tu celestial y que ya pasará en Israel está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo te responderé. Trabajaremos con el maestro de la alba, ensalemos el amor y el amor. Todo aquí entra y nuestra obra segura, y nuestra batalla en Israel está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo bendice cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando
Número 38 en el himnario Lluvias de Bendición. Número 38. Dios me santificó. Dios me santificó. ¿Sí lo ha santificado el Señor? Eso, Él lo quiere usar, Él nos quiere usar, ¿verdad? También necesitamos que Él nos llene. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a hacer palmas para la gloria del Señor. Andando yo errante,
Número 78 de binario, lluvias de bendición. Si usted no hallaba ese amigo, hoy puede ser el día que usted lo halle. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Amén. Vamos a cantar nuestra gloria. Dice así. Hallé un buen amigo, lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, el digno pecador, me salvó y hoy me guarda para ti. Me salva del pecador, me carga de Satanás, todo está conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, mi vida todo va. Grandes cosas tú has hecho para mí, que nada me falta, nada me dejará. En mi fuerte y poderoso protector, del mundo me separo y me avanza para consagra mi vida al Señor. El mundo me persigue y su protección. Aleluya, la victoria me asegura, y el demonio, grandes cosas tú has hecho para mí. Yo sé que Jesucristo mi mundo volverá, y entregando Él me prepara un lugar donde aleluya, con Dios santo redimido, por cuanto cantaré, grandes cosas tú has hecho para mí. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Quieres exaltarle a Él? Vamos a cantar. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre, grande eres Jehová, y tu nombre
Al orden. Vamos a escuchar lo que nos da vida. A escuchar la voz de Dios por medio de su mensaje del tiempo y del fin, en el cual usó un gran varón para traer este glorioso mensaje. La palabra, la cinta, eso es vida. Preste mucha atención a lo que dice el mensaje para la gloria del Señor. Estamos escuchando Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. No, ahora vamos a escucharlo. Puede tomar su lugar, puede tomar su asiento. Y vamos a seguir. This morning I am starting the first chapter of Revelation, the book of Revelation, and Revelation is set in 3 parts. Esta mañana empiezo con el capítulo 1 de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis se divide en 3 partes. And first 3 chapters is what we'll be dealing with in these 8 days, when one church age should take us a month. But we just have to hit the high places, as we call it. Then when you get the book, it'll be written out more in detail. Y los primeros 3 capítulos son los que estaremos viendo estos 8 días, siendo que una sola edad de la iglesia pudiera llevarnos un mes, pero solo tendremos que tocar los puntos sobresalientes, como diríamos. Luego, cuando usted reciba el libro, estará escrito más detalladamente. Now, Revelation, the first 3 chapters, deals with the church. Then the church disappears. We see it no more until the end time. Ahora el Apocalipsis, los primeros 3 capítulos tienen que ver con la iglesia. Luego la iglesia desaparece. No la vemos más hasta el tiempo final. From Revelation 1 to 3 is the church. Revelation 4 to 19 is Israel, a nation. And 19 to 22 is both together in the flags and the warnings and so forth of the end. De Apocalipsis 1 al 3 es la iglesia. Apocalipsis 4 al 19 es Israel, una nación. Y del 19 al 22 son ambas juntas. Y las plagas y las advertencias y lo demás es en el fin. That's 3 parts, see. And we're taking the first 3 chapters pertaining to the church and the church age that we're living in. Está en 3 partes, ¿ven? Y tomaremos los primeros 3 capítulos que tienen que ver con la iglesia y la edad de la iglesia en que estamos viviendo. Now, first it may seem kind of
dry because we have to go back and make a foundation. Ahora, al principio parecerá un poco árido, porque tenemos que regresar y colocar un fundamento. I prayed and studied and done everything that I could to try to get the feeling of the Holy Spirit which way to set this that the people will see it. And that you might, in seeing it, be enlightened and cause you to come closer to Christ. For we're at the end time. He orado y he estudiado y he hecho todo lo posible queriendo buscar el parecer del Espíritu Santo para saber cómo colocar esto de manera que la gente lo vea y para que ustedes al verlo sean iluminados y les haga acercarse más a Cristo, porque estamos en el tiempo del fin. And it's such a marvelous thing as I've been studying the history to find how that church began and how it pulled off and what's taking place, and to see that little seed of God move through every one of those ages, completely go out nearly in one place. Y es una cosa tan maravillosa al estudiar las historias, el descubrir cómo empezó esa iglesia y cómo se apartó y qué pasó, y ver a esa pequeña simiente de Dios moverse a través de cada una de esas edades y en un lugar casi desaparecer por completo. Now, tomorrow night we're beginning to have a chart, or not a chart, but a blackboard that I want to kind of teach it from a blackboard. Para mañana en la noche comenzaremos y tendremos una tril aquí, no una tril, sino un pizarrón. Pues como que quiero enseñarlo con un pizarrón. I believe the Sunday school teacher, one of them has the blackboard in the back. I'm going to have the janitor bring it up right here in the front so I can teach from that blackboard and write it out so you can be sure you draw it on your paper and so forth and get it close as we can bring it. Yo creo que el maestro de escuela dominical, uno de ellos, tiene un pizarrón, lo veo atrás. Voy a pedirle al conserje que lo traiga y lo ponga aquí enfrente. Y así podré enseñar con ese pizarrón y escribirlo para que ustedes lo tengan con certeza. Y lo puedan dibujar en su papel y demás. Y así mostrarlo lo más exacto que podamos. But I want you to say this before starting. To see the beginning of the church age and to see how the apostles, the doctrines, and things that they taught and the principles of the Bible. Pero solo quiero decir esto antes de empezar. Pude ver el inicio de la edad de la iglesia y pude ver cómo los apóstoles, las doctrinas y cosas que ellos enseñaron y los principios de la Biblia. And then to see that church about the second round of apostles, how it began to fade away, the real true teaching. Y luego ver esa iglesia en el segundo grupo de apóstoles, cómo comenzó a desvanecerse la verdadera enseñanza genuina. The third round getting way away, while the fourth round is faded out into a lukewarm. The church brought forth a lukewarm church and then a spirit-filled church. El tercer grupo, más distante. Para el cuarto grupo se había desvanecido, quedando uno tibio. La iglesia produjo una iglesia tibia. Y después, una iglesia llena del Espíritu. Which I say this with godly respect to every man's religion. From the beginning to this time, the real true church has been a Pentecostal church. It is true God has preserved His church. Lo cual digo con respeto santo hacia la religión de todo hombre. Desde el principio hasta este tiempo, la verdadera iglesia genuina ha sido una iglesia pentecostal. Es verdad, Dios ha reservado esta iglesia. I often wondered when Jesus made the remark that, "Fear not, little flock, is your Father's good will to give you the kingdom?" I often wondered what that meant, but I understand it now. Y a menudo pienso en cuando Jesús habló. Dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo pensaba mucho en el significado de eso, pero ahora lo comprendo. Last week we had a meeting in Shreveport, Louisiana. The greatest spiritual meeting I ever went into in my life. Shreveport.
La semana pasada tuvimos una reunión en Shreveport, Louisiana. Espiritualmente, el servicio más grande al que yo haya asistido en toda mi vida. Shreveport. Had a couple of days of vacation. And I went down in Kentucky with a brother, Wood, you're one of the deacons of the church, or trustees of it, to hunt. Yo tenía un par de días de vacaciones y fui a Kentucky con el hermano Wood, aquí, uno de los diáconos de la iglesia, o mejor dicho, un síndico, para cazar. We went into the woods, I shot the first squirrel. And I said, I'll just wait because someone comes in with some dogs. And I said, I'll just wait till the squirrels come back out. I'll hold her up in the trees, and I'll hold it hid. Entramos al bosque, ya le había disparado a la primera ardilla. Y dije, solo esperaré porque alguien pasó con unos perros. Y dije, solo esperaré hasta que las ardillas vuelvan a salir de sus agujeros. Subieron huyendo a los árboles, a los agujeros. Y ahora se escondieron. Now, I said, when they come out, I'll sit here and wait because it's real cold and frosty. And ears are burning and, the keen wind coming through the hollers. I said, I'll just wait till the squirrels come back out. Dije, cuando salgan, me sentaré aquí a esperar, porque hacía mucho frío y había escarcha y las orejas me ardían. Y ustedes saben, los vientos agudos soplaban por los vallecitos. Dije, solo esperaré hasta que vuelvan a salir las ardillas. No more than set down until the Holy Spirit said, rise. Go up in the place that you call Sportsman's Holler, there I'll speak with you. Apenas me había sentado cuando el Espíritu Santo dijo, levántate y ve al lugar que tú llamas el Valle del Deportista. Allí hablaré contigo. I went up into this place that I named Sportsman's Holler because I named those hollers myself so I know where it was at. Y fui a ese lugar que yo le puse el Valle del Deportista. La razón por la que le puse el nombre a esos vallecitos fue para saber en dónde me encontraba. Sportsman's Holler was because I went in there and saw 16 squirrels sitting on one tree, shot the limit, left the rest of them there and went away. And that's the sport's thing to do. So then I called it Sportsman's Holler. Valle del Deportista fue porque yo entré allí y vi 16 ardillas sentadas en un solo árbol. Maté el límite y dejé las demás en paz y me fui. Y ese es el deporte, lo que se debía hacer. Y por eso le puse el Valle del Deportista. And he referred to the place that you call Sportsman's Holler. Not that he called it, but I called it that. Y él me lo hizo notar. El lugar que tú llamaste el Valle del Deportista. No que él lo haya nombrado así, sino que yo le puse así. Then I went up at the head of that holler and sat down under a white oak tree and waited about a half hour, nothing happened. I laid myself on the ground, prostrated myself on the ground, laid my hands out. Then he spoke to me. Luego fui a la parte más angosta de ese valle y me senté debajo de un árbol de roble blanco y esperé como por media hora y nada sucedió. Me tendí en el suelo, me postré sobre el suelo, extendí mis manos. Entonces él me habló. And when he did, the words that he revealed to me on this very scripture that we're going to this morning, I've never seen it before in all my life. Y cuando lo hizo, las palabras que él me reveló sobre esta misma escritura a la cual llegaremos esta mañana, yo nunca en mi vida la había visto. And then when I got to Shreveport, Louisiana, a woman who is a gifted woman, her name is Mrs. Schrader. Y después cuando llegué a Shreveport, Louisiana, una dama, la cual es una mujer con dones, su nombre es la señora Schrader. Many years ago when the angel of the Lord met me down here at the river the first time and appeared in that light and the words that he spoke there, 11 years later when I walked into a meeting, this little woman rose and spoke in tongues and interpreted. It was word for word the same thing that angel said. Hace muchos años cuando el ángel del Señor me encontró aquí en el río, la primera vez que apareció en aquella luz y las palabras que él habló allá, 11 años después cuando entré a una reunión, esta mujercita se levantó y habló en lenguas e interpretó. Fue palabra por palabra lo mismo que dijo ese ángel. As the same little woman, when I walked into the tabernacle, or the place in Shreveport that we were in, the Life Tabernacle, the Holy Spirit moved on that woman and said word for word what he said to me up down the hill. Y esta misma mujercita, cuando entré al tabernáculo o el lugar en Shreveport donde estábamos, el tabernáculo Vida,
El Espíritu Santo se movió sobre esa mujer y dijo palabra por palabra lo que él me dijo allá en la colina. Then the Spirit began to move and give interpretation, foretelling things by the revelation, by prophecy, the things that would happen in the meeting the following night, and not one time did it say. Después el Espíritu empezó a moverse y a dar la interpretación, prediciendo cosas por medio de la revelación, por profecía, las cosas que iban a acontecer en la reunión la noche siguiente. Y ni una sola vez falló. Before that, a little woman stood up in the meeting, a Baptist woman, come over there not knowing what she could do. Antes de eso, una mujercita se paró en la reunión. Una mujer bautista llegó allí sin saber lo que podía hacer. And she was standing in the midst of the meeting, and the Holy Spirit fell on her, and she began to speak with tongues. A Baptist woman from the First Baptist Church of Shreveport. Y ella estaba parada en medio de la reunión, y el Espíritu Santo descendió sobre ella y empezó a hablar en lenguas. Una mujer bautista de la primera iglesia bautista de Shreveport. And then she didn't know what she did, and then before she could say anything, the Holy Spirit gave the interpretation, thus saith the Lord. Within 3 months, there will be the spirit of Moses, Elijah, and Christ ministering in this tabernacle. Everything is perfect. Y después ella no sabía lo que había hecho. Y entonces antes de que ella pudiera decir algo, el Espíritu Santo dio la interpretación. Dijo, así dice el Señor. Dentro de 3 meses estará el Espíritu de Moisés, Elías y Cristo ministrando en este tabernáculo. Allí aconteció perfectamente. A Baptist man from Meridian, Mississippi, started laying his hand on his refrigerator to get something out of the refrigerator. The Spirit of God came up on him, and he spoke in tongues, not knowing what he was doing. Un hombre bautista de Meridian, Mississippi, iba a poner su mano en el refrigerador para sacar algo del refrigerador. Y el Espíritu de Dios descendió sobre él. Y él habló en lenguas sin saber lo que estaba haciendo. And before he could understand what he was doing, the Holy Spirit spoke back and said, go to Shreveport, Louisiana, my servant will tell you what to do. Y antes de él, de poder entender lo que estaba haciendo, el Espíritu Santo le habló de nuevo y dijo, ve a Shreveport, Louisiana, mi siervo te dirá lo que debes hacer. And he come there, but I don't understand this. Never happened before. Oh my! We are living in the last days, just before the coming of the Lord. Y él llegó allí y dijo, yo no comprendo esto, nunca antes ha sucedido. Oh, hermano, estamos viviendo en los últimos días, en la víspera de la venida del Señor. That little church has been always in the minority. The Pentecostal, I'm not meaning the denominational Pentecostals, I'm not meaning, but the people with the Pentecostal experience. Esa pequeña iglesia siempre ha estado en la minoría. Los pentecostales, yo no me estoy refiriendo a los pentecostales denominacionales, no me refiero a eso, sino a las personas con la experiencia pentecostal. Pentecost is not an organization. Pentecost is an experience that goes to whosoever will, Catholic, Jew, proselyte, Methodist, Baptist, whosoever will, let him come. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia que es para todo aquel que la quiera, católico, judío, prosélito, metodista, bautista, quien quiera que venga. It's an experience that the individual, God doesn't deal with a denomination, neither does he deal with the Gentiles as a race or a people. He deals with individuals, whosoever will. Es una experiencia que el individuo, Dios no trata con una denominación, tampoco trata entre los gentiles como una raza o pueblo. Él trata con individuos, todo aquel que quiera. Let him be white, black, yellow, brown, Methodist, Baptist, Protestant, Catholic, whatever he is, let him come. Whosoever. I'm so glad he made it that way. Ya sea blanco, negro, amarillo, moreno, metodista, bautista, protestante, católico, lo que él sea, aleluya, quien quiera. Estoy tan agradecido que Dios lo hizo de esa manera.
said, whosoever I know that of me. So that's the way we can all feel. Whosoever will let him come. Yo, como el que dijo una vez, yo prefiero que él lo diga así, en lugar de decir mi nombre. Que venga William Branham, porque pudiera haber más de un William Branham. Pero cuando él dijo, quien quiera, yo sé que eso me incluye a mí. Así que todos nos podemos sentir así. Quien quiera, que venga. I know there's many people waiting out here in hotels that come in from around the world. These people here from Ireland and different places waiting for these appointments, but I can't catch it right now. I won't give my time to this. You understand? Ahora, yo sé que hay mucha gente esperando aquí en los hoteles y moteles, que vienen de alrededor del mundo. ¿Ven? Aquí hay personas de Irlanda y diferentes lugares, esperando estas entrevistas. Pero no puedo ahora mismo. Quiero dedicar mi tiempo a esto. Ustedes me entienden. When I come back on these trips, I'll usually come back to have someone to minister to, because to keep the appointment. So right now we have to let it go because of this. Cuando yo regreso de estos viajes, por lo regular regreso para tener alguien a quien ministrar, porque ellos cumplen las citas. Pero ahora tenemos que hacerlas a un lado por causa de esto. Now just one thing before we start on this book. At the beginning was a Pentecostal church. That Pentecostal church moved out in the power of the Spirit and wrote a book of Acts. Ahora, solo una cosa más antes de empezar en este libro. Al principio fue una iglesia pentecostal, y esa iglesia pentecostal se movió en el poder del Espíritu, y se escribió un libro de los Hechos. The second round it began to dwindle. The church became formal. Second church age, it was real formal, but that little seed of Pentecost kept coming on, the spiritual. El segundo grupo empezó a decaer. La iglesia llegó a ser formal. Para la segunda edad de la iglesia ya era muy formal. Esa pequeña simiente de Pentecostés siguió avanzando en lo espiritual. Then it went into a place of dark ages, of about 1,400 years or something, of dark persecution. Después llegó a la edad del oscurantismo, como 1400 y tantos años, y una persecución oscura. That little Pentecostal age kept living on through that. How it survived it, it was the hand of God, the only thing that could have done it. Aquella pequeña edad pentecostal se mantuvo con vida durante eso. ¿Cómo sobrevivió? No me lo pregunten. Fue la mano de Dios. Es lo único que pudo haberlo hecho. Because they pegged them down to the post and took the man and turned him over a stump and took wooden pegs and drove in their legs and let the animal dog eat them from the back quarter intestines to them before they even died. Porque ellos los clavaban en postes y tomaban a los hombres y los ponían boca abajo sobre un tronco y les sujetaban las piernas con clavijas de madera y hacían que los animales, perros, se los comieran por la espalda, sacándoles los intestinos aún antes de que murieran. Taking women, cut off their breasts with a stick like that, their right breast, and then let that blood just flow out of their life and go out of them. Tomaban mujeres, les cortaban los pechos con una tijera, así, su pecho derecho, y dejaban que esa sangre corriera hasta que la vida salía de ellas. Took the babies from the infected mothers and fed them to the dogs and hogs while they were looking at them. Supposedly it'd be Christianity. Sacaban los bebés de las madres embarazadas y se los daban a los perros y cerdos mientras ellas lo veían. Supuestamente eso era cristianismo. But the Bible said, and Jesus said, it would come to pass that they would kill you thinking they were doing God a service. Pero la Biblia dice, y Jesús dijo, acontecerá que ellos os matarán, pensando que le hacen un servicio a Dios. And now that thing creeped down until another age and finally come out. Then we notice as the church would come out of the Reformation, it pulled off from that time and got away from the Spirit, right on down until this last age when it's ready to consolidate itself and make an image unto the beast. Y ahora esa cosa entró sigilosamente a otra edad. Finalmente entonces salió. Después notamos cómo la iglesia salió en la Reforma. Se ha alejado más y más desde ese tiempo y se fue alejando del Espíritu, alejándose del Espíritu hasta esta última edad, cuando está lista para unirse y hacer una imagen a la bestia. But that little
Spirit shall live in the hearts of people until Jesus comes to shout the truth. Bear that mind, we'll draw it out on the map, take the history and everything and show you that it's exactly that way. Pero ese pequeño espíritu vivirá en los corazones del pueblo hasta que venga Jesús. Así que tengan eso en mente. Lo dibujaremos en los mapas, tomando la historia y todo, y les mostraré que es exactamente de esa manera. Let you take the history yourself and read it. See what the Bible says and what the history says. See how it's just exactly like that. Usted mismo podrá tomar la historia y leerlo, ver lo que dice la Biblia y después lo que dice la historia, viendo cómo concuerdan exactamente de esa manera. Oh, may we all not just take this as a lecture, but may we solemnly take the warnings of the Holy Spirit and pray day and night. Don't let nothing stop you from praying. Oh, y que todos nosotros no tomemos esto solo como una charla, sino que solemnemente tomemos las advertencias del Espíritu Santo y oremos día y noche. No permita que nada le impida orar. We good? Amén. Maravillosa la palabra, ¿no? Si usted viene el libro Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1. Esto no lo va a oír usted en cualquier lugar, porque esto es la palabra de Dios en el tiempo del fin, la verdadera palabra del Señor. Amén. Sí es. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a recibir su santa palabra a través de los vasos, de los ministerios que Él nos ha dado, de ese gran Efesios que Él tiene en toda la tierra. Amén. Y el verdadero Efesios tomará de lo que quedó escrito. Del está y el así, dice el Señor. Solo creer que todo es posible. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Jesús está aquí. Todo es posible. Está aquí. Amén. ¿Cuántos le aman a Él? Usted puede levantar su mano y darle honra y gloria a Él. Muy bien, hermanos. Son todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Esperamos podamos ser útiles en esta mañana y que la palabra pueda ser revelada a vuestros corazones. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 al verso 10. Dice así su bendita y gloriosa palabra. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste?
Y él le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Amén. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Dios, Padre celestial, Dios de la creación, Señor amado, hemos leído esta tu bendita y gloriosa palabra. Como tú, cuando llamas a un hombre, lo haces vehementemente, Padre, porque lo necesitas para algún trabajo. Solo es que el hombre puede entender cuándo es que tú llamas y que pueda el hombre conocer tu voz. Amén. Ayúdanos, Señor, a ser perceptibles a tu voz, Señor. Padre, aquí hay una acción de gracias de nuestra hermana Patricia por su hijo, el cual, por tu gracia y misericordia, no se lo llevaron al ejército. Mirá en las redes también que un amigo de nuestro hermano Diego fue sano de esa plaga que anda ahorita. Tú has hecho milagros, has hecho maravillas. Amén. Tú respondes nuestras oraciones. Gracias, Señor Jesús. No porque seamos nosotros, sino porque por tu gracia y por tu misericordia para nosotros. Señor, estamos en este lugar para hablar de ti, para profundizar un poquito más en tu palabra y conocerte más de cerca, Señor. Anhelamos, necesitamos tu presencia. Señor, hay una promesa escritural que dice que el Espíritu Santo es para aquel que lo desee. Que nosotros deseamos, anhelamos cada uno el Espíritu Santo. Solo permite que cada uno entre en el ambiente adecuado y cree esa atmósfera, oh Dios, para que tú cumplas tu promesa, tu palabra. Entre tanto que estamos en este lugar, te damos las gracias y te pedimos tu bendición, Señor mío, en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden voltear y saludarse un al otro. Gloria a Dios. Darse la mano. Eso. Muy bien, hermanos. Damos gracias al Señor. Pueden sentarse, son tan amables. Y vamos a... ¿Está grabando? Sí. Muy bien. Vamos a continuar con este tema que llama escuchar su voz. Esta es la parte número 4. Me da alegría, me da maravilla por el cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Todos están bien? Amén. Todo va a estar bien. Amén. Entonces, queremos saludar a todos los hermanos que nos ven a nivel del mundo y que el Señor los bendiga a todos. Como les decía, esta es la parte número 4 del mensaje, escuchar su voz. Quiero resumir porque de pronto el tiempo no me alcanza y lo que vamos a hablar creo que es maravilloso. Entonces mirábamos cómo ayer, en el tiempo antiguo, Dios siempre ha buscado la forma de acercarse al ser humano. Que el ser humano lo perciba, que el ser humano
tenga contacto con Dios. Dios se ha facilitado de una forma impresionante, que se le presenta de una manera, de otra, y el ser humano no percibimos muy bien eso. Encontramos por la palabra que cuando estaba el rey Saúl, en ese entonces, Dios hablaba de muchas maneras, pero principalmente había tres. Una de ellas era por sueños, la otra era por Urim y Tumim, y la otra era por profetas. Llegó el momento en que el rey Saúl se alejó tanto de Dios, que cuando quiso buscar de Dios, Dios no le respondió por ninguna de estas maneras. Entonces, como todo ser humano, fue y buscó lo contrario, buscó un espíritu de adivinación, buscó una bruja, la bruja de Endor. Tremendo, ¿no? Entonces miramos que hoy no es diferente. Miramos que hoy también Dios prometió en el libro de los Hechos, profetizado por el profeta Joel. Dijo que en los postreros días derramaré de mi espíritu. ¿Sobre qué? Sobre toda carne. Amén. Y entonces dijo que vuestros hijos profetizarían. Dijo que los jóvenes verían visiones y que los ancianos soñarían sueños. O sea, así como Dios se manejó en la antigüedad, igualmente esa forma tenemos para hoy. ¿Sí está bien? Entonces miramos que Dios hoy se ha acercado de tal manera a hombre, pero hoy es difícil oír a alguien que diga, mire, Dios me habló. Usted puede oír el pastor, usted puede oír la Biblia, usted puede oír las cintas, usted puede hablar de Dios y lo que quiera. Pero, ojo, yo estoy hablando de la voz de Dios. Amén. Como cuando Dios le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sí me hago entender? Porque hay muchas maneras como Dios se manifiesta, como Dios habla, como les estoy diciendo. Entonces una de ellas es por sueños, pero el sueño no garantiza de que en este tiempo, de que ese sueño sea genuino. Porque usted puede haber comido mucho en la noche anterior y puede tener pesadillas y soñar. Usted se puede haber quedado viendo televisión, y por lo que usted vio en televisión o lo que usted vivió en el día, en la forma del consciente, cuando usted entra al subconsciente, que es cuando usted está durmiendo, usted puede, eso que vio en el consciente lo puede afectar en el subconsciente. Entonces usted va a tener un sueño referente a lo que usted vio cuando estaba despierto. Luego entonces, hoy un sueño necesita de un intérprete de sueños, y eso es un profeta. Amén. Amén. Mucha gente acude al librito y dice, no, es que araña significa enredo. ¿Cierto que sí? Una mujer me va a enredar. Una araña. Tremendo, ¿no? Es que culebra significa esto. De verdad, perro significa. Bueno, es la interpretación que le han dado. Pero ¿qué dice Dios en cuanto a ese sueño? Entonces no interpretemos los sueños, no. Más bien vigilemos los sueños, porque la Biblia dijo en Job 33:14 en adelante, dijo, de una manera o de dos maneras habla Dios al hombre, cuando este cae sobre el lecho, en sueño, visión nocturna. Dios quiere y le da el consejo al hombre para alejarlo del mal. Amén. Entonces, cuando usted tenga un sueño, si usted ve que cree que es de Dios, usted simplemente ore al Señor y espere. Si es para bien, que eso se cumpla, y si es para mal, esté vigilante. Amén. Miramos que hay otra forma en que Dios también se manifiesta, y es por medio de ángeles. Hay ángeles con A mayúscula en la Biblia y hay ángeles con A minúscula en la palabra. Entonces, ángeles con A mayúscula son ángeles celestiales, y ángeles con A minúscula son hombres enviados de Dios, o sea, mensajeros. ¿Sí está bien claro? Entonces, Dios de una u otra manera busca hablar con el hombre, y ha hablado por ángeles. Un ejemplo, a Gedeón le habló por medio de un ángel. A Jacob le habló por medio de un ángel. A una Moisés en la zarza tuvo la visión de un ángel. Amén. ¿Sí está bien? Siempre Dios hablando por ángeles, buscando la forma de acercarse
al hombre. Pero no entendemos. Iba Balaam montado bueno, uno le dicen mula, otros burro. Bueno, iba montado en ese animal. Sí. Y entonces cuando el ángel del Señor se le paró al frente al asno, y Balaam, que era un profeta que debía tener discernimiento profético, estaba tan ciego que no podía ver. Pero el animal captó y vio al ángel. Y este hombre estaba en una forma tan enceguecida, en una forma religiosa, porque la religión enceguece al hombre. Él iba a maldecir al verdadero pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y tanto que el animal le habló, dijo que no, es que el ángel está ahí al frente, ¿cómo voy a caminar? Y estaba tan ciego que se puso a conversar con el animal. Nunca cayó en cuenta, bueno, ¿cómo así que un animal me está hablando? Le habló en forma humana, en el idioma que él entendía, pero aún así no cayó en cuenta que ese no era el camino, esa no era la voluntad perfecta de Dios. Por eso es que andar en la voluntad permisiva de Dios no es bueno. Entonces vamos a mirar hoy otra forma en que Dios ha querido hablar con el ser humano. Mire cómo Dios se bajó: sueños, ángeles, amén. Y dijo Dios, bueno, esta gente como que no quiere oírme. Digo, voy a hacer una cosa, le voy a hablar por medio de mi hijo. Amén. Hebreos capítulo 1, verso 1 al verso 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces Dios, habiendo hablado de muchas maneras en los tiempos antiguos, ¿a quiénes? ¿A quiénes les habló? A nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Nuestro padre Abraham, los patriarcas. Amén. ¿Cómo les habló a ellos? Por medio de profetas. Amén. Digo, entonces, como no quisieron oír, digo, bueno, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Amén. Entonces ahora sí le pregunto yo, bueno, si usted no ha logrado oír ángeles, no ha logrado tener ese contacto con sueños y cosas así sobrenaturales, ¿ha escuchado la voz del Hijo? Amén. ¿Usted lo ha escuchado? Amén. Que usted diga, yo me encontré con Jesucristo y Él me habló. Porque un ejemplo, que no puede ser ficticio. Estamos hablando de realidades. Hay suficiente de lo real en la eternidad para nosotros, para tener que andar inventando cuentos o andar de sensaciones o emociones. Amén. Recuerde, la palabra nunca dijo lo sintió. No, Jesucristo dijo, lo cree, lo creyó, ¿lo crees? Una cosa es usted sentir que yo sentí un escalofrío. ¿Quién dijo que eso es de Dios? Usted puede tener una fuerte gripa. Es diferente que yo diga, mira, ayer me encontré con el hermano Sergio. Estuve en la casa del hermano Sergio a tal hora. Y estaba vestido así, 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 y conversamos esto y esto. ¿Por qué le digo? Porque es que me encontré con él. Y el hermano Sergio me dijo esto y esto, que les dijera a ustedes esto. ¿Es verdad lo mismo ayer, hermano Sergio? Sí, es verdad. Ah. Entonces, por le pregunto, ¿usted se ha encontrado con Jesucristo? Bueno, ¿ha oído su voz? Bueno, quizás la haya oído, no sabe. ¿Cuál es la voz de Él? Amén. 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 Y aquí vamos a corregir un pequeño error que cometemos toda la gente que decimos creer este mensaje. ¿Sí está bien? Aunque yo le vuelvo y le repito, tengo usted en base a esto. ¿Cómo llama esto? ¿Esto es un qué? ¿Un vaso? Con agua. ¿Qué tiene el vaso? Agua. Yo puedo sacar el agua aparte y me quedo con el vaso.
¿Sí o no? Esto no es un vaso de agua, esto es un vaso de cristal. Ojo, ¿es un vaso de qué? De cristal. Pero aquí tengo un vaso con agua. Y alguien puede decir castizamente, deme un vaso de agua. Y se lo toma. Amén. Pues déjeme decirle que el agua toma la forma del vaso. Y puede ser un vaso de agua. Como lo mire usted. ¿Qué ve usted cuando mira? Entonces depende de la manera que usted lo mire. Amén. ¿Sí está bien? Entonces, viene el Espíritu del Señor y toma este varón. Y yo puedo decir, el Señor me habló. O usted puede decir, no. El mensaje del hermano Sergio. Ojo, como lo mire. Y puede ser así. Es que el hermano Sergio nos trajo un mensaje. ¿Sí está bien? Usted puede decir, no, Dios trajo un mensaje a través del hermano Sergio. ¿Ve? ¿Se da cuenta que es de acuerdo como usted lo mire? Amén. ¿Sí estamos? Pero lo que yo les puedo decir a usted y estar seguro es que Dios utilizó este vaso para traer un mensaje. Ahora unifiquémoslo. Cuando una persona recibe el Espíritu de Dios en él, esa persona va a actuar, va a hablar como Dios, porque Dios vive allí. Amén. Eso lo hace un Dios. ¿Qué está diciendo? ¿O no dijo la Biblia, vosotros dioses sois? Sí. ¿Sí dice la Biblia así? Sí. ¿Por qué? ¿Porque usted es un Dios? No. Es porque el Espíritu de Dios mora en la persona y actúa como Dios. Habla lo que Dios quiere que hable. Ve lo que Dios quiere que vea. ¿Sí estamos? Le dijo Dios a Moisés, tú serás por Dios para este pueblo. Porque Moisés le dijo primero, dijo, no, Señor, porque yo ahorita acabé. Dijo, bueno, entonces entonces tú serás por Dios y Aarón será tu profeta. Fácil. Amén. ¿Sí está bien? Entonces, ¿quién era por Dios para el pueblo? Un hombre. Un hombre. Moisés. Y ahí estaba Pablo en la isla de Malta, lo mordió la serpiente. Y simplemente la sacudió así en el fuego. ¿Qué lo mordió? Una mamba. ¿Usted sabe que una mamba? Por eso esa gente esperaba que él cayera muerto a cualquier momento. Y no moría. Cuando dijo, oh, dioses han bajado en forma de hombre a nosotros. Y lo vieron como un Dios. Al apóstol Pablo. Amén. Entonces vamos a mirar. En los postreros, en los tiempos antiguos, Dios nos habló, ¿ve? Por medio de sus profetas, pero en estos días postreros nos ha hablado ¿por qué? Por medio de su Hijo. ¿Cómo? ¿Cómo nos ha hablado por medio de su Hijo? Miremos. Apocalipsis, capítulo 1. Verso 1 hasta el verso 8. Todos pendientes. Vamos a entrar en materia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la revelación de Jesucristo. ¿Qué es revelación? Es dar a conocer. Entonces Jesucristo se iba a dar a conocer ¿a quién? A sus siervos. Pero antes de darse a conocer a sus siervos, Dios toma un hombre llamado Juan y lo toma como escriba, como testigo. Y él empieza a ver la escena. Juan. Amén. Y es el que escribe, él es el que escribe Apocalipsis. Pero una cosa es escribir la escritura, otra cosa es tener la revelación. Entonces dice, van a dar a conocer quién es Jesucristo. Amén. Para declararla ¿a quién? A sus siervos. ¿Cuáles siervos? A los siervos de las 7 edades de la iglesia. ¿Sí está bien? Porque cada iglesia tiene un siervo, un mensajero. Entonces este hombre, ¿cómo iba a hablar de Cristo si no sabía quién era Jesús?
tenía que recibir un mensaje, ¿o no? Entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. ¿Sí estamos ahí? Amén. Vamos a volverlo a tipificar. Vengan, hermanos, por favor. Entonces digamos que aquí está la revelación de quién es Jesucristo. Entonces hay un ángel y ahí está Juan. Entonces este ángel le va a mostrar a quién, a Juan. ¿Y qué va a hacer Juan? Juan va a escribir lo que ve y lo que oye. Una más de esto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí está clarita? ¿Se aclaró la palabra? ¿O no? Gracias, hermano. Sigue. Sigue, hermano, leyendo. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Amén. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿El tiempo está cerca? Sí. Entonces, si usted guarda las palabras de esta profecía, es usted un bienaventurado. Porque el tiempo está cerca, hasta que se acaba. Siga. Sí, señor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ah, Juan. ¿Quién recibió el ángel? ¿A quién le entregó la revelación? A Juan. Entonces ahora Juan le escribe, y entonces ahora sí, Juan a las 7 iglesias que están ¿dónde? En Asia. ¿Cuáles son iglesias? Éfeso. Siga. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Ahí. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? ¿Quién envió el saludo? A las 7 edades. ¿Quién lo envió? El que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Entonces viene un mensaje. Gracia y paz a vosotros. Como un saludo. Del que es, del que era y del que ha de venir. Empieza a identificarse. ¿Quién es el que va a enviar el mensaje? Sigan. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Amén. Ven aquí que viene con las nubes. Hasta el 8. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces identifica, dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, yo soy el Todopoderoso. Amén. ¿Sí está claro ahí? Ahora, da el primer mensaje para la primera iglesia. Y viene el primer mensaje. ¿De parte de quién vino el mensaje? Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Miren. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Mira, Juan. Escribe al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Éfeso. Siga. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces mira. A ver, ¿cuánto me están captando? Amén. Entonces, mira, Juan. Dile al ángel de la iglesia de Éfeso que el que... Vuelve a leer el texto. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, siga. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, Siga. dice esto. Dice esto. ¿Quién? ¿De parte de quién fue enviado el mensaje a Éfeso? Parte de Dios, del Señor. Parte del Señor. ¿No están seguros? Volvemos a empezar de nuevo. Parte de Dios. ¿Empezamos? ¿No están aquí? Veo que no están aquí. A ver, ¿de Juan? ¿Quién está dando la revelación?
¿de quién se va la revelación? De Jesús. Cristo. El que es el que era ya, el que estuvo muerto y vivió. El Hijo. Ahora quiero decirle, si estuvo muerto, ojo, fue el Hijo, porque Dios no puede morir. No. A ver, si estuvo muerto fue el Cordero. Correcto. Estuvo muerto y vivió. O sea, que el mensaje que viene es del Cordero. Ahora lo vemos en Apocalipsis, ¿quién es el que desata el libro? Amén. Muy bien. Entonces, ese que es el Cordero, el que es el Hijo, el cuerpo disponible para el sacrificio, Él tiene un mensaje para cada edad. Amén. Amén. ¿Por qué el mensaje es de Él? ¿Por qué? Porque vamos a la tipología de Abraham. Está Abraham, el padre, y está Isaac, el hijo. ¿Sí está bien? Sí. ¿Para quién se busca una novia? Para Isaac. ¿Para Abraham o para Isaac? Para Isaac. Ah, la novia era para Isaac. Sí. Y hoy, Lo mismo. oh. Por eso es que el mensaje, las palabras para la novia, la carta de amor, viene del Hijo. Porque en estos posteriores días Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Pero es que el mensaje que recibieron aquí, el que recibieron aquí, el que reciben aquí, hasta aquí, es de parte del Hijo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí me están captando? Una vez más. El 2.1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Bueno, pues alguien mandó ese mensaje. Y ahí dice quién es. Es de parte del que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. Veamos el capítulo 2, el verso 12, para la segunda edad, para acá. A ver si cambia el personaje o es el mismo. Siga. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién tiene la espada aguda de 2 filos? Ahora lo vamos a leer por la Biblia. Entonces, el mismo que mandó el mensaje para acá es el mismo que manda otro mensaje para acá. Sí. Vamos a ver quién manda el mensaje para esta. ¿Y de quién es el mensaje? Apocalipsis capítulo 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Sí? En la Odisea. He aquí el amén. ¿He aquí qué? El amén. El amén, o sea, al final de todo. Amén. Usted dice, Señor, y te gracias por esto. Amén. Se acabó, ¿no? ¿Sí está bien? He aquí el amén, dice esto. Por eso es que Él es el primero y el último. Él es el alfa y el omega. Amén. ¿Terminó? Verso 14. ¿Qué dice? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el principio de la creación de Dios? Cristo. Y Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿de quién es el mensaje que tenemos aquí? De Cristo. Bueno, aquí se va a formar una controversia bien terrible. Veamos a ver quién habla. Apocalipsis capítulo 1, verso 14 al 19. Identifiquemos al personaje que habla. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. ¿Quién es? Este. Blanco su cabeza y sus cabellos blancos como qué? Blanca lana. Como blanca lana. ¿Quién es ese? Cristo. La chequina gloria. Amén. El ángel del pacto. El que guió al pueblo de Israel. ¿Sí o no? Bueno, seguimos. Como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Está este personaje hablando con Juan. Amén, amén. Y le dice: mira, no temas. Yo soy el primero y soy el último. Tranquilo. ¿Quién más es él? Y el que vivo y estuve muerto. ¿Y estuvo muerto? ¿Quién estuvo muerto? ¿Quién estuvo muerto? El Cordero del sacrificio. O sea, el Hijo. Amén. No temas. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuvo muerto y vivió. Amén. Siga. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Amén. Tengo las llaves de qué? De la muerte. De la muerte y de la... ¿Cuántos sabían que cuando la muerte se encontró con la vida cambió? ¿Usted se sabía que cuando la muerte se encontró con la vida, o sea, con Jesucristo, cambió? La muerte tenía el poder de encerrar, y a todos los antiguos, Abraham, Isaac, Jacob, todos los logró encerrar. Pero cuando Jesucristo se enfrentó a la muerte perdió el poder. Y ya la muerte no puede encerrar a nadie. Por eso es que Pablo le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque la muerte ya había cambiado cuando se enfrentó a la vida. La vida le quitó el poder a la muerte. Y es más, le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Amén. ¿La muerte tiene fin? Sí. La muerte ya fue vencida. Pero es que Jesucristo lo dijo: aunque usted esté muerto, vivirá. Amén. Amén, amén. ¿Está bien? Gloria a Dios. Y el Hijo de Dios que parte con Cristo en el corazón no muere, solo duerme. Y de ahí se levantará. Amén. ¿Cuándo? Cuando escuche la voz. ¿Cuál voz? Por eso es que el cristiano debe estar familiarizado con esa voz, porque si no está familiarizado oyendo esa voz, no se podrá levantar del sepulcro. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen, y él también las conoce. ¿O no? Amén. Entonces, por lo que lo está hablando usted, ¿usted ha escuchado la voz de Dios? ¿Conoce la voz de Dios? Muchas cosas le pueden hablar a usted. Muchas cosas me pueden hablar a mí, pero ¿cuál es la voz de Dios? Por eso estamos haciendo las diferencias. A pesar de que todo es Dios, Dios por medio de sueños, Dios por medio de ángeles, Dios por medio de profetas, Dios por medio de su Hijo, pero Dios tiene una voz. Amén. Sigue, hermano. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Amén. Entonces ahí se identifica el personaje. Amén. ¿Quién es el que envía? ¿Quién es ese? Ese es el Cordero, el Hijo de Dios, del cual usted y yo no conocemos su nombre. O dígame usted cómo se llamó el que murió en la cruz. ¿Quién me puede levantar mano y decirme cuál es el nombre de él? ¿Cómo se llama el que murió en la cruz? Deme el nombre. Uno solo que se levante y me diga quién es el nombre, cuál es el nombre del que murió en la cruz. Denme el nombre. ¿No lo saben? Señor Jesucristo dice. ¿Cuál es el nombre del que murió en la cruz? Entonces empezamos a aterrizar. Amén. Les demuestro una cosita por la Biblia. ¿Lo creen? Nosotros lo llamamos Jesucristo. Amén. Al que murió en la cruz. Pero realmente ese nombre, Jesucristo, es el nombre del Padre.
Amén. 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 Gloria a Dios. San Juan capítulo 12. Devolvámonos antes, para que usted se dé cuenta quién es el que abre el libro. Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 7. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, En medio del trono de los 4 seres vivientes, león, águila, hombre y buey, aquí en medio del trono, siga. y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Ahí había qué? Un cordero. Un cordero acumulado, siga. que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cómo quisiera tener el tiempo para explicarle qué son esos 7 cuernos y qué son los 7 ojos? ¿Y dónde están grabados? ¿Dónde fueron representados? Amén. Amén. Pero sigamos. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. ¿Quién fue y tomó el libro que Adán tiró? El cordero. ¿Y quién es el cordero? El hijo. Por eso es que el hijo, el mensaje que usted y yo tenemos es del hijo. Amén. Es correcto. Amén. Amén. Porque la vida se tiene que cumplir. Y en estos posteriores días nos ha hablado por medio de quién? De su hijo. De su hijo. ¿Sí estamos? Amén. Bueno, vamos a atacar a Morfeo. Colóquense de pie, hermano. Y hagan la mano así, hermano, porque veo un marino dormido. Porque vieron bastante televisión anoche, algo pasó. Algo pasó, pues está muy cansado, muy duro, la costa dura. ¿Listos? ¿Sí se sienten bien? Ahora sí estamos aquí. Amén. Entonces el mensaje que usted tiene es el mensaje de quién. Del hijo, del cordero. La vida tiene que cumplirse. En los tiempos pasados nos habló por los profetas, pero en estos tiempos nos habla por medio de quién. De su hijo. De su hijo. Por eso es que el que estaba en el medio del candelero fue el que le mandó el mensaje a cada uno. Amén. ¿Sí está bien? Sí. Eso, hermano. Ahora sí, para mirar que el nombre de quien partió en la cruz, o sea, quien murió, el nombre del cordero, él trajo fue el nombre de su papá. Amén. Correcto. Amén. Amén. Igual que usted, disculpe, ¿cómo llama usted? Julián qué? Julián Restrepo. ¿Ese Restrepo es de su papá o su mamá? Ah. ¿Y el suyo, hermano? ¿De quién es? Mi papá. Su papá. ¿Y el suyo? ¿De parte de quién? De mi padre. ¿Y el suyo? Ah, tremendo. Claro que lo quieren cambiar todo, ¿no? Sí, así es. Porque es que el mundo quiere ir en contra de la palabra. Pero lo original es que el hijo adquiere el nombre del padre. Amén. ¿Sí estamos? Amén. Por eso es que el hijo adquirió el nombre del padre. Amén. Amén. San Juan capítulo 12, verso 13. A ver. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y Siéntese, clamaban. puede sentarse. Siga. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre de quién. El Señor. O en su propio nombre. Gloria a Dios. El Cordero de Dios venía en el nombre de quién. Del Señor. Oh, gloria a ¿O Dios. no? Sí, señor. Amén. ¿Sí está bien? Por eso es que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Muchas veces usted encuentra letreros de Jesucristo es el Señor, pero ni saben por qué, quién realmente es el Señor. Así es. Se repite como loro, pero solo el Espíritu Santo puede dar la revelación. ¿Quién es el Señor? Amén. Amén. Eso. Una vez más el texto. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Amén. Siga ahí el verso 27 al 30 de San Juan 12.
ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Glorifica qué? Tu nombre. ¿O mi nombre? Tu nombre. Tu nombre. Glorifica tu nombre. Y escuchen esto que les voy a soltar aquí. La Biblia lo va a soltar. Entonces vino una voz del cielo. ¿Vino qué? Una voz. Una voz del cielo. ¿De quién sería esa voz? ¿Y cómo suena esa voz? Mira lo que estaba cogiendo aquí. Siga. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Mira, lo he glorificado ya, porque es que tú trajiste el nombre. Pero lo glorificaré otra vez. ¿Y cómo lo va a glorificar otra vez? Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, Oyó la voz. decía que había sido un trueno. ¿Cómo será glorificado otra vez? Un trueno. Porque la voz de Dios es un trueno. Gloria a ¿Es Dios. tronante? ¿Quién ha escuchado la voz de Dios? Ahí estaba el cordero. Dijo, Padre, mira, estaba en las angustias del Getsemaní. Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Glorifica tu nombre. Y él le respondió, yo mira, lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. ¿Una vez más? Sí. ¿Una vez más? ¿Cuándo? ¿Cuándo sería esa una vez más? Y cuando la gente oyó esa voz, realmente no oyó una voz, oyó fue un trueno. Amén. Él dijo, rugió un trueno. Y entonces él le dice, ¿por causa de quién tiene que venir ese trueno o vino ese trueno? Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Amén. Amén. ¿Por causa de quién? De vosotros. ¿Ama su palabra? Hebreos capítulo 2, verso 9 al 11. Vamos a ir rapidito a ver si alcanzo a echarnos. Bueno, hermano, ya me quedan menos de 20 minutos. Ay, Dios. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, Sí. coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Siga. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de Dios. Amén. 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 ¿Por qué fue el sacrificio de Jesús? Para poder llevarlo a usted a la gloria. ¿O no? Amén. Siga. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarlo a usted como ¿Usted es hermano de quién? Del Señor Jesús. Del Cordero. Usted es hermano del Hijo. Porque el padre del Hijo es el mismo padre suyo. Amén. Ahora sí captaron. Amén. ¿Por qué usted es hermano de él? Amén. Amén. ¿O no? Amén. Por eso es que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Amén. 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 O sea, el que murió en la cruz, el Cordero. Amén. 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 San Juan capítulo 17, verso 25 al verso 26. Sí. San Juan 17, verso 25 y verso 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Amén. ¿Quién conocía al Padre sino el Hijo? Porque el Hijo salió del Padre, ¿no? Y lo conocía perfectamente. Pero el mundo no. Y está a la hora y el mundo no lo conoce. Y aún hay muchos cristianos que no lo conocen. Bueno, que se llama cristiano, ¿verdad? ¿Sí está bien?
Amén. Gracias. Yo hablaba con un pastor, con gente, y le digo, ¿por qué me hablas de Dios? Digo, ¿tú conoces a Dios? ¿Cómo es? Bueno, al menos has oído su voz. ¿Cómo es su voz? No, entonces ¿cómo me vas a hablar de algo que no conoces? Digo, bueno, háblame de tu papá terrenal, el que te engendró. No, pues que él es algo, él es así. ¿Por qué me lo puedes describir? Porque lo conoces. Pero ¿por qué me hablas de Dios cuando no lo conoces? ¿Ah? Cuando bajaron los discípulos del aposento alto, ¿qué dijeron? De lo que hemos visto y lo que hemos oído, de eso hablamos y de eso testificamos. ¿Eso es ser qué? Un testigo. Amén. Sigue, hermano. San Juan capítulo 17, verso 25 al 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Entonces el nombre del Señor Jesucristo es el nombre de quién? Del Padre. Padre. Del Padre. Que al que nació le pusieron Jesús, porque es que el Hijo lleva el nombre del papá. ¿Sí está bien? Amén. Pero les voy a mostrar por el mensaje que ese nombre, el nombre del que murió en la cruz, no ha sido revelado todavía. Y les voy a decir dónde va a ser revelado y cuándo va a ser revelado. ¿Sí está bien? Amén. Dice, este está loco. No, el mensaje lo dice. Bueno, mensaje. El único lugar provisto por Dios para la adoración, la página 30, el verso, a ver si lo tengo bien anotado, sí, 213, y luego leemos el 218. Dice el 213 así: Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Desean la escritura para eso? San Juan 5:43. ¿Ven? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Entonces el Padre puso su nombre, el cual es Jesús, en el Hijo. Amén. Amén. ¿Sí está bien? Amén. ¿Dónde decidió Dios colocar su nombre? En el Hijo. En su Hijo. ¿Sí está bien? Amén. Pero es que mire, ¿y quién es su Hijo? Es la puerta. Amén. ¿Sí está bien? Cuando estaba Jesús en la tierra, el Hijo, le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? No es que unos dicen que tú eres esto, otros dicen que tú eres esto. Y bueno, hasta que uno dijo, tú eres el Cristo. Y lo pudo identificar. El Hijo del Dios viviente. Amén. Y entonces Jesucristo le dijo, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está donde? En los cielos. A la verdad te digo que las puertas del infierno no prevalecerán contra esta. ¿Cuáles son las puertas del infierno? Porque dijo, mira, no te lo ha revelado carne ni sangre, ningún seminario, ni ningún instituto bíblico. Porque una es la puerta de entrada a la eternidad, y es Jesucristo. Las otras puertas son las puertas del Hades. Sí, Señor. Que son las puertas de las denominaciones y organizaciones. Amén. Ahora sí logró recibir la revelación. Amén. Amén. ¿Cuáles son las puertas que no prevalecerán contra esta? No pueden prevalecer. Gloria a Dios. Amén. Porque dijo, Padre, he venido en tu nombre y no me reciben. Entonces, el Padre puso su nombre en el Hijo, el cual es Jesús, ¿ves? En el Hijo. Y Él es el camino, Él es la puerta, Él es la casa. Él es donde Dios escogió poner su nombre. Por eso usted lo que encuentra de fuera de las puertas son nombres blasfemos.
son puertas de muerte. Por eso las puertas del Hades. Ahora sí. Sí, Señor, así es. Gloria a Dios. Y Él es el camino y la puerta en la casa. Él es donde Dios escogió poner su nombre. Dios no colocó su nombre en mí. En William Branham. Gloria a Dios. El mensaje, a pesar de que el ángel le dijo, tu mensaje precursará. ¿Por qué? Porque lo que yo le digo aquí, el agua y el vaso llegan a ser uno. Amén. Sí. Pero el mensaje no es obra literaria de William Branham. El mensaje es el mensaje del Hijo, del Cordero de Dios, quien tomó el libro del trono, lo abrió Gracias, Señor. y envió el mensaje a la tierra. Esas son las cintas. Porque en los postreros días Dios nos ha hablado por medio de quién? De su Hijo. Pero que su Hijo no pisa tierra. Ahí es donde necesitó un vaso para poder hablar por medio de su vaso. Porque el vaso sin agua no es nada. Se necesitó el mensaje dentro del vaso para poder que la novia recibiera las palabras para la novia. ¿Sí están captando ahora sí? Gloria a Dios. Entonces más lo colocó en Cristo. ¿Ve? Él no puso su nombre en mí, Él no lo colocó en la iglesia. Él no lo colocó en la metodista, bautista o católica, más lo colocó en Cristo. El Emanuel ungido. Verso 218 del mismo mensaje, página 31. Ahora, un hijo siempre viene en el nombre de su padre. Cualquier hijo viene en el nombre de su padre. Y Jesús dijo, yo vine en el nombre de mi padre. Entonces, ¿cuál es el nombre del padre? Ahora sí tiene usted el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Señor Jesucristo. Y entonces ahora sí, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Porque el Hijo toma el nombre del Padre. Por eso es que allí se llama Arce, y aquí es Orozco, y aquí es Quintero. Y mi tío, ni mi hija, ni Racel son Quintero. ¿De quién tomaron el nombre? ¿Les quedó claro? Por eso es que cuando el Cordero estuvo en la tierra, llegó el nombre del Padre, Jesús. ¿Sí captaron ahora sí? Y él dijo, un poco y el mundo no me verá más vosotros me veréis. Él ha venido en la forma del Espíritu Santo, ese mismo Jesús. Esa era la razón de que ellos estaban adorando. ¡Oh, Jesús! Ven, Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Eso es todo. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibiste. Amén. Bueno, ahora sí. Bueno, en la tierra se llamó Jesús porque traía el nombre del Padre. Pero ¿cuál es el nombre de Él? ¿Cuál es el nombre de Él? Pues quiero decirle que ese nombre es oculto. ¿Cuándo va a ser revelado? Por eso yo espero un regreso. Amén. Miren esto. Amén. Sellos, página 144, verso 282 al 284, dice así: Saulo, un buen nombre. Saúl en una ocasión fue rey en Israel, pero un Saulo no era apropiado para un apóstol. Podría ser correcto para un rey, pero no para un apóstol. Así que Jesús le cambió el nombre. ¿De qué? De Saulo a Pablo. Correcto. Fíjense en los hijos del trueno. Amén. 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 Y los demás. Bueno, aquí les voy a abrir la revelación. Ustedes son los hijos de qué? Del trueno. Te voy a explicar por qué. Porque usted, aquí en la tierra se llama Walter, pero en el libro de la vida, ¿cuál es su nombre? Usted aquí en la vida se llama Julián, ¿no? Y en el libro de la vida, si es predestinado, ¿cuál es su nombre? ¿Lo sabe? No lo sabe.
Allí se llama Adrián. Y en el libro de la vida del Cordero, ¿cuál será su nombre? No, Adrián fue el nombre que los padres terrenales le colocaron. Pero ¿cuál es el nombre que Dios nos llama a él? ¿Cuál es el nombre que Dios llama a Edison? Aquí en la tierra los papás le colocaron Edison. Pero el nombre, si está en el libro de la vida del Cordero, ¿cuál es el nombre con el cual Dios lo llama a él? Ah, tremendo. ¿Y cuándo será revelado ese nombre y ese nombre? Amén. Cuando suenen los truenos. ¿Cuándo será revelado el nombre del Cordero? Dice, los hijos del trueno y los demás. Y Jesús, su nombre sobre la tierra era Redentor. Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, Él era el Redentor, correcto, pero cuando conquistó la muerte y el infierno, los venció y ascendió a lo alto, entonces recibió un nombre nuevo. Amén. Entonces, mientras Él estuvo en la tierra, era el Redentor y llevó por nombre el nombre del papá, Jesús. Pero ya venció todo. ¿Y dónde está? Sentado en el trono. ¿Cómo se llama ahí? Ya ahí no se llama Jesús. Gloria a Dios. ¿Sí está bien? ¿Por qué? Porque recibió un nombre nuevo. ¿Quién lo sabe? A ver, los que dicen que el séptimo sello ya fue abierto, ¿cuál es el nombre nuevo de Jesucristo? ¿Cuál es el nombre nuevo suyo? Gloria a Dios. Esa es la razón que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Amén. ¿Cuándo será revelado el nombre del Cordero? En los truenos. ¿Y el suyo? ¿Por qué? Porque es que somos una familia. Porque dentro de los gentiles Dios escogió un pueblo para su nombre. Aquí en la tierra llevamos el nombre, la señorita Jesús. Pero en el cielo, cuando ya haya vencido usted, dice Apocalipsis 2:17, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Leámoslo mejor. Apocalipsis 2:17. Miremos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Del maná escondido? ¿Cuál es el maná escondido? El mensaje. ¿Pero cuál mensaje? Porque hay un mensaje que está guardado. Y ese mensaje que está guardado son el séptimo sello. Ahora sí. El que venciere, le daré a comer del maná escondido. ¿Qué trae ese maná escondido? Trae fe para el rapto. Trae la revelación del nombre nuevo del que murió en la cruz y suyo y mío. Bendito Dios. Oh, sí. Una vez más, termine esto. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nadie lo conoce ahora. Por eso yo reto a cualquiera ministro en el mundo entero que me diga y me muestre dónde se abrió el séptimo sello. Entonces deme el nombre nuevo. Oh, Señor. Sencillo. Amén. ¿Cree en su palabra? Amén. Un nombre nuevo. ¿Cuándo? Voy a leer otro extracto. Ahora miren esto. Por eso es que yo me quedo estrictamente con el escrito está. Amén. Es que la novia está siendo reunida. La novia está reunida a tal hora y a tal hora. Es que tal ministerio, los ministerios tales se están reuniendo la novia. Bueno, yo lo voy a leer esto. Página 117 de los sellos dice: y luego
están por venir 7 truenos misteriosos que ni están escritos. Y si no están escritos, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe esos truenos si no están escritos? Si a Juan se le prohibió escribirlos. Correcto. Y yo creo que por medio de esos 7 truenos serán revelados en los últimos días. ¿Para qué? Para reunir a la novia para fe de rapto. ¿Quién reúne a la novia? Dice el mensaje 5 identificaciones definitivas de la iglesia del Dios vivo y dice: ningún ministro, ningún hombre, ninguna organización, nadie está ordenado para reunir a la novia, porque el que haga eso se constituye en un anticristo. Solo Cristo lo puede hacer. Ahora sí. Dice, ¿para qué son esos 7 truenos? Serán revelados en los últimos días para reunir a la novia para la fe de rapto. Porque con lo que tenemos ahora no lo podríamos lograr. Amén. Hay algo. Tenemos que dar otro paso. Amén. ¿Tenemos que dar otro paso? ¿Sí o no? Casi no podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y hallaremos eso más adelante. Amén. Dios mediante, hallaremos donde está escrito. Amén. 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 ¿Aman su palabra? Amén. Mensaje. Aquí termino. Y aquí lo dejo para empezar el próximo domingo. Cristo es revelado en su propia palabra. Página 13, versos 52 al 54, dice así. Así que la Biblia es la completa revelación de Jesucristo y fue escrita por profetas. Hebreos 1:1. El que leímos, ¿no? En estos posteriores días, Dios, ¿qué? Habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos habla a través del Hijo Jesucristo, el cual era los profetas, todos ellos juntos. Jesús era Malaquías. Ojo a lo que le está leyendo. Jesús era Malaquías. Amén. Jesús era Jeremías. A ver. Isaías. Y Jesús es Elías. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Jesús era Moisés? ¿Cómo fue Jesús en Moisés? ¿Cómo fue Jesús en Moisés? Cuando se paró en la brecha por el pueblo. Así es. Ahí estaba el Espíritu de Cristo. ¿Dónde? En Moisés. Amén. ¿Cómo fue Jesús en David? Era tanto el Espíritu de Jesús, de Dios en David, que dijo: han horadado mis manos. Dijo: tengo sed. ¿No dijo así David? Y el que lo oye, este está loco. ¿Cómo así que oraron sus manos y las manos están bien? No, es que era el Espíritu de Cristo clamando a través de David. Por eso es Dios en Moisés, Dios en Isaías, Dios en Elías. Amén. 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 Y si usted se dispone, sería Dios en usted. Gloria a Dios. El cual eran los profetas, todos ellos juntos, Jesús, Malaquías, bueno, todos ellos, todo lo que ellos eran estaba en él, y todo lo que ustedes son, y todo lo que yo soy está en él. Palabras, testigos de la palabra. Así que ella
no es un libro de sistemas de códigos, de éticas, de moralidad, como dice en el código de la Biblia. Tampoco es un libro de historia o un libro de teología, no lo es, sino que es una revelación de Jesucristo, Dios mismo revelado de palabra a carne. Y eso es lo que ella es. La Biblia es la palabra y Dios, si la Biblia es la palabra y Dios es la carne, dice Dios es la palabra, mejor dicho, y Jesús es la carne. Amén. ¿Cuántos captaron eso? Es la revelación como Dios, la palabra, fue manifestado en carne humana y fue revelada a nosotros, y por eso es que Él llega a ser el Hijo de Dios. Él es parte de Dios. Entonces ahora Él no es el cuerpo, Él no es el cuerpo, Él no es, con puntos expresivos, el cuerpo es parte de Dios, tanto que es un hijo. Un hijo, como los católicos lo dicen, hijo eterno, y todo el resto de las iglesias, la palabra ni siquiera tiene sentido. ¿Ven? No puede ser eterno. Y luego ser un hijo, porque un hijo es algo que es engendrado de, y la palabra eterna, él no puede ser un eterno, él puede ser un hijo, pero él no puede ser eterno. El hijo eterno, no señor, no puede ser un hijo eterno. La función de Jesucristo como Redentor en la cruz del Calvario, esa función terminará cuando el último haya entrado. Amén, amén. Y entonces entregará el poder y todo a quien le entregó a él todas las cosas. Estoy hablando de Corintios. Porque él mismo se sujetará a quien le sujetó a él, ¿qué? Todas las cosas. Porque la preeminencia la tiene ¿quién? El poderoso Dios, el gran Espíritu, Elohim, Elohim, el que subsiste por sí mismo. Amén. Ahora, pero él es el Hijo, tanto que toda la palabra que estaba en Jeremías, en Moisés, y todas las palabras como él, ellas hablan de mí. Toda aquella verdadera y una revelación de la palabra fue a dar a un cuerpo humano. Y Dios puso carne alrededor de él. Esa es la razón de que él fue llamado hijo. La razón de que él refiere a padre, pues es tan sencillo. Si tan solo le permiten a Dios derramarse dentro de sus mentes, ven, Dios revelado en un cuerpo de carne. Fíjense, revelado de carne, o de la palabra a carne. Amén. ¿De palabra a qué? A carne. Eso es San Juan 1:14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Dios cumpliendo su palabra. 4 Biblias. Amén. ¿Me ayudan? ¿Cuál fue la primera? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? Dios mismo. El principio del verbo, el verbo era con Dios, y ese verbo ¿quién era? Dios. La primera Biblia, el zodiaco. La segunda Biblia, las pirámides. La tercera Biblia, esta. Y la cuarta Biblia. La cuarta Biblia. Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. ¿Por qué? Porque es la palabra hecha carne. Es Dios en un ser humano. Es un Dios en 2 pies. La palabra, de ser palabra, de ser verbo, viene a encarnarse. La cuarta Biblia. ¿Qué es la cuarta Biblia? Es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios adoptados. Estoy hablando de adopción. Un hijo adoptado tiene la autoridad del papá. Lo que diga, lo que pida, sucederá. Eso es todo. ¿Por qué? Porque es que es la palabra hecha carne. Amén. Nos colocamos de pie. Señor Dios, Padre celestial, Dios, ¿cómo quisiera yo poder explicar esto de mejor manera? Que pueda entrar, como dijo tu mensajero, a lo profundo, allá, y le pueda ser revelado a la gente, al pueblo. Oh Dios, pero yo no lo puedo hacer. Pero tú sí lo puedes hacer.
Porque tú lo prometiste, Señor, que solo es que la gente se dispusiera y abriera sus corazones. Digo, porque yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que abra la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Tendré compañerismo con él. Seré socio de él. Amén. Oh, Padre, aquí está este pueblo, Señor, el cual presento ante ti, oh Dios. Estoy tratando de explicarles y decirles, Señor, cómo es que tú nos hablas hoy. ¿De quién es el mensaje de hoy? Es la voz directa, traída del trono. Es el mensaje que viene de la eternidad. Esas son las cintas. Gracias, Señor. Ese es el mensaje de la hora. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Dice esto: yo conozco tus obras. Yo sé que te crees rico, pero es pobre, miserable y desnudo. ¿Qué era eso? El mensaje a la Odisea. Pero al final dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. También dice que el que venciere se sentaría contigo y tú tendrías comunión. ¡Qué mensaje maravilloso! Como tú nos has hablado hoy y como la gente tiene un poco el mensaje. La gente dice, es que William Branham dice, es que William Branham dice. Oh, si la gente entendiera. Es el Señor el que dice. ¿A quien necesita un vocero? Sí, Señor, es verdad, se necesita un vaso. Pero el mensaje no es obra intelectual de un hombre, porque ningún hombre podría hablar esas cosas. Para ese hombre poder hablar todo lo que habló, tuvo que ser subido ante el anciano de grande edad, al cual se le dieron, no eran de él, se le dieron cosas que a ningún hombre en la tierra se le ha dado expresar. Oh Señor Dios, si el pueblo pudiera entender cómo es que tú cumples tu palabra y nos has hablado por tu Hijo. Son las palabras para la novia. Bendice a tu pueblo, Dios, lo coloco a todos en tus manos, en el poderoso nombre de Jesucristo, mi Señor.